Muy buenas noches, estimados estudiantes. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Sergio Valladares. Soy su profesor de Ciencias Sociales, encargado de darles la clase de filosofía en este periodo. Este video tutorial tiene la motivación de poder avanzar en cuanto a los contenidos. Eh, esta misma presentación va a ser subida para que ustedes puedan volver a leerla y que posteriormente poder darles una asignación en la que ustedes demuestren aquello que pudieron aprender tanto en el video como en la lectura de la presentación. Sin más preámbulos, paso a el contenido del video. Bueno, la filosofía como tal, ¿verdad? Nació en Grecia en el siglo VI a.C., aproximadamente con la finalidad de sustituir las explicaciones míticas de los fenómenos naturales por explicaciones racionales. Por este motivo, al origen de la filosofía se le conoce como el paso del mito al logos, ya que el pensamiento mítico comenzó a ser sustituido por un pensamiento que, en vez de las creencias, utilizaba en nuestra mejor facultad, la razón. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en este video tutorial? Bueno, en primer lugar, los saberes prefilosóficos, como es la magia, el sentido común o vulgar, el saber empírico, el mito y sus etapas, la religión y la etapa del mito a logos. ¿Qué son los mitos? Pues a todos creo que nos suena la palabra mito, ¿verdad? Y básicamente son aquellos relatos tradicionales, normalmente orales, que contienen hechos fantásticos y personajes fabulosos como ser dioses, semidioses, héroes y otros seres con poderes sobrenaturales o excepcionales, con lo que los pueblos antiguos trataban de dar explicación a hechos y fenómenos que no podían comprender, tales como el rayo, el trueno, los terremotos o la creación del universo. El saber mítico y el saber mágico tienen algunas características, ¿verdad? Por ejemplo, un mito puede ser antropomórfico, es decir, que se le asigna a los fenómenos naturales, como ser las enfermedades, la ira, etcétera, se interpreta que están originadas por fuerzas a las que les atribuyen un comportamiento emocional humano, ¿verdad? Una divinidad con características físicas y emociones humanas, ¿verdad? Asimismo, un mito puede ser animista. La naturaleza aparece poblada de espíritus vivos dotados de inteligencia, sentimiento e intenciones. En las culturas antiguas, los árboles se consideraban deidades maternas o espíritus del bosque. El mito indeterminista. Lo que acaece en la naturaleza sucede de forma arbitraria, ya que depende de la voluntad imprevisible y caprichosa de esas fuerzas que rigen el cosmos y no de un sistema regular e interpersonal de causas y leyes. Los relámpagos ocurren porque los dioses están enfadados con nosotros. El sol al anochecer baja al infierno, pelea contra los demonios y resurge. Este era un mito maya y se le conocía al dios Balán. El orientativo. Del mito se siguen pautas normativas de conducta para los seres humanos, como ser rituales, exigencias, prohibiciones y tabús. Con el rito de magia nos liberamos de nuestro pesimismo. Por otro lado, el pensamiento acrítico. Este mito todavía es muy presente en la sociedad moderna, principalmente en algunos lugares apartados, ¿verdad? Inclusive en las ciudades. Como es, el pensamiento se considera como algo revelado por los dioses, ¿verdad? Y por tanto las personas no podemos sino aceptarlo sin discusión. Un ejemplo de esto es cuando hago propia una opinión errónea porque lo dice una autoridad política. Esta es una falacia de autoridad, ¿verdad? Como lo dice esta persona, entonces tiene que ser verdad. Porque él tiene contacto directo con Dios, tiene inspiración divina, ¿verdad? Entonces, ¿qué se antepone a esto? Pues la razón crítica. Por otro lado tenemos la magia, ¿verdad? Que puede ser de dominio y ritual, y la magia en lo privado y dogmático. La magia de dominio y ritual tiene que ver con una casta socialmente privilegiada,
formada por brujos, chamanes y sacerdotes. Pretende poseer un saber y unos procedimientos de control y de predicción sobre los fenómenos naturales y espirituales. Existen diferentes ritos para intentar superar los acontecimientos esperados. Realizar un conjuro, ¿verdad? Un ejemplo de esto sería realizar un conjuro para dominar la voluntad de la persona, ¿verdad? Y por otro lado, la razón antepone pues el diálogo, el análisis de la realidad y síntesis en forma de regla. Esto todavía, ¿verdad? Se presenta en algunos lugares y más de alguno de nosotros ha escuchado que le van a hacer un amarre. Esto quiere decir que quiero dominar la actuación de una persona mediante un rito. O de repente alguien quiere conseguir ciertos favores de otra persona y lo hace mediante un rito, mediante la visita a un brujo, a un chamán, a un sacerdote, que mediante la elaboración de un rito va a facilitar este tipo de cosas. Por otro lado está lo privado y lo dogmático de la magia, ¿verdad? El saber de la casta es un secreto, no es público. Se transmite de manera interna solo entre los miembros iniciados del propio grupo y no puede ser cuestionado, ¿verdad? Un ejemplo de esto, ¿cuál podría ser? Una persona no come carne de vaca porque entiende que es perjudicial para su salud, siguiendo una norma de su religión, ¿verdad? Entonces no necesariamente es real, ¿verdad? Tiene que ver con esa creencia, ¿verdad? Con esa creencia que impone ese grupo y es propia de ese grupo. Por ejemplo, los judíos no comen cerdo, los mormones no toman café, para poner ejemplos conocidos por nosotros, ¿verdad? Por otro lado tenemos a la religión, ¿verdad? Y aquí es importante ver, tenemos los mitos, la magia y también está la religión. La religión es un sistema de creencias, costumbres y símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado. Las religiones son doctrinas constituidas por un conjunto de principios, creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y espiritual. ¿Qué es la religión desde el punto de vista filosófico? La religión desde un punto de vista filosófico, así concebida, consiste por lo menos en tres cosas. Ojo, en primer lugar una creencia, un código de conducta y un culto. Repito, la religión concebida desde un punto de vista filosófico consiste por lo menos en tres cosas. En primer lugar una creencia, un código de conducta y un culto. Al empezar a analizar la religión desde el punto de vista filosófico, hay tres posturas básicas, ¿verdad?, que se pueden adoptar: la del ateo, la del agnóstico y la del creyente. El ateo es aquel que dice no hay Dios, desde la afirmación. El agnóstico dice no sé, es algo que escapa de mí. Entonces, no creo, pero tampoco dejo de creer. Es como un punto medio. Y la del creyente, que es adheriente a la religión, ¿verdad? Por otro lado, como segundo punto, es el saber racional, ¿verdad? Existen diversos tipos de saberes, pero al menos podemos hablar de tres. Por un lugar, el saber vulgar o el sentido común, el saber científico, el saber filosófico. Estos tres saberes están al alcance de cualquier persona, ya que son capacidades naturales de la inteligencia humana y no se excluyen entre sí y pueden ser complementarios. El saber vulgar o el sentido común nos enseña cómo se nos presentan las cosas, por ejemplo, que el fuego quema, que el agua moja. Todo ser humano dispone de un conocimiento ordinario, no reflexivo por el ejercicio espontáneo de la razón, el sentido común. Se compone de certezas comunes a todos hasta el punto de que nadie carece de ellas ni puede prescindir de ellas a la hora de razonar. Esta clase de saber está mezclado con prejuicios y es conformista y es acrítico, pero ayuda a recoger aspectos muy significativos de la cultura de diferentes pueblos. Estos aspectos sirven de base para otros saberes más rigurosos. Este conocimiento es importante aunque no haya de tenerse por definitivo y completo. Es decir, son aquellas cosas que son obvias, ¿verdad? Dice, de sentido común es
De repente para cierto grupo de personas algo puede ser de sentido común y para otras no. Por ejemplo, actualmente con el tema de las mascarillas. Si bien es cierto, en Honduras seguimos utilizando las mascarillas en espacios públicos, hay países donde la mascarilla no fue obligatoria. Entonces, por ejemplo, para un niño que creció con las mascarillas después de 5, 6, 7, 8, 9 años de estar usando esa mascarilla, probablemente se va a volver algo de sentido común, aunque el uso deje de tener un sentido. Es decir, ya no es necesaria la mascarilla, pero la persona interpreta de que es algo totalmente necesario y no lo reflexiona, simplemente se pone la mascarilla porque es algo que es de sentido común, ¿verdad? Dice, ponemos aquí el globo enamorado del cactus, ¿verdad? Dice, a veces es tan obvio lo que va a pasar, pero igual lo intentamos. Y le dice, prometo jamás lastimarte, le dice el cactus. Y le dice el globo, bueno, ahí voy. Esto, el sentido común diría que se va a reventar la bomba, ¿verdad? Bueno, continuamos. El conocimiento empírico es el que se obtiene por medio de la experiencia directa o la percepción del mundo real, ya sea por la experimentación o la observación de un fenómeno sin recurrir a abstracciones ni a la imaginación. El conocimiento empírico es aquel basado en la experiencia, consiste en todo lo que se sabe y que es repetido continuamente teniendo o sin tener un conocimiento científico, a diferencia del conocimiento vulgar, es transmitido de generación en generación y nadie sabe a conciencia cierta cómo se originó. Ojo, ¿verdad? Es importante entender que hay una diferencia entre el conocimiento empírico y el conocimiento vulgar, ¿verdad? Ya que el conocimiento empírico es transmitido de generación en generación, ¿verdad? Y consiste en cosas que sabemos, ¿verdad? Y que es repetido continuamente teniendo o sin tener un conocimiento científico, a diferencia del conocimiento vulgar, ¿verdad? Que es transmitido de generación a generación y nadie sabe a ciencia cierta cómo se originó. Por otro lado, el saber científico indaga y manifiesta las causas inmediatas de las cosas que caen bajo nuestro radio de observación y experimentación. Es un conocimiento más profundo. En el caso del agua diríamos que es un elemento compuesto de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. La ciencia es un saber descriptivo que nos dice cómo son las cosas y dependiendo de los contenidos y los fenómenos que estudian, se distinguen unas de otras. Así, la medicina se ocupa de la salud del cuerpo, la psicología de la mente y sus manifestaciones en la conducta del ser humano, la ecología del orden que hay o debe tener entre los organismos vivos y el medio ambiente, la geología de la estructura de la que está compuesta la Tierra, etc. En definitiva, esta clase de saber es sectorial, ya que se ocupa de parcelas de la realidad, progresa y nos aporta información experimental, intersubjetivo, crítico y útil en determinados aspectos vitales para el desarrollo humano. Por otra parte, tenemos el saber filosófico. El saber filosófico nos acerca al conocimiento de las últimas causas de la realidad. La filosofía se remonta a los principios primeros o causas últimas de la realidad. El saber filosófico es lo que se llama una cosmovisión, es decir, una visión integradora de la realidad al completo, en lugar de parcelear el conocimiento en trozos como hacen las ciencias particulares. La filosofía trata de llegar a la raíz a la raíz de la realidad, acudir a lo que está más allá de lo evidente para entender sus causas. Aristóteles dejó constancia al comienzo de su metafísica de que toda persona por su propia naturaleza desea saber por curiosidad. Al ser humano busca una explicación racional del mundo que lo rodea, busca entenderse a sí mismo y comprender sus semejantes, ¿verdad? El saber filosófico es holístico. El saber filosófico comprende la totalidad de la realidad, puede cuestionarlo todo, puede cuestionar cualquier cosa, principalmente aquellas preguntas que son intrínsecas a la naturaleza humana. Aquí tengo una frase filosófica, dice, el deseo y la felicidad no pueden vivir juntos.
Hay preguntas, hay afirmaciones que aún nosotros no tenemos una forma de describirlo de una manera científica, ¿verdad? Pero sí son planteamientos filosóficos necesarios e intrínsecos a la naturaleza humana, ¿verdad? Los seres humanos cuestionamos la realidad, nos cuestionamos a nosotros mismos, cuestionamos a los demás. Este ejercicio de cuestionamiento de la realidad es necesario y es propio de la naturaleza humana. Cuando esta capacidad, cuando este deseo de cuestionamiento de la realidad desaparece, una parte de la naturaleza del humano desaparece junto con esta capacidad, ¿verdad? Esa curiosidad, ¿verdad? Bueno, por otro lado, ¿en qué momento está este paso del mito al logos? Es decir, la superación de las formas míticas y religiosas e inicio de la filosofía. Del mito al logos es una expresión con la que se hace referencia al origen de la filosofía como superación de la forma mítica y religiosa de pensamiento, para comenzar a desarrollar un pensamiento racional que incluye tanto la filosofía como la ciencia. El origen de este proceso se sitúa en la Grecia del siglo VI a.C., más concretamente en junio, y es obra fundamentalmente de los filósofos de la escuela de Mileto, Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Estos filósofos trataron de explicar el mundo buscando un orden racional y no se conformaron con las explicaciones míticas transmitidas de generación en generación. Sin ser puestas en duda, con este paso el mito no desapareció, pero sí se adquirió un nuevo sentido y utilidad. Es decir, esa sensación de que no estoy conforme con lo que me están diciendo, que porque me lo dijo mi papá, porque me lo dijo mi abuelo, que porque así se hacen las cosas, ¿verdad? No. Estos filósofos dijeron, no, basta con estos mitos, no es que vamos a destruir los mitos, sino que los vamos a cuestionar, no nos vamos a conformar con lo que nos dicen, sino que vamos a ir por un verdadero conocimiento de los fenómenos. Bueno, Arche o Arge y los presocráticos, ¿verdad? Vamos a desarrollar este concepto y, bueno, ¿verdad? Las posturas distintas sobre el Arge, las escuelas filosóficas y los sofistas. El periodo de filosofía presocrática se caracterizó por una variedad de propuestas distintas sobre cómo entender la naturaleza, es decir, el mundo y el lugar que ocupa el hombre en él. Las ciudades del mundo griego comenzaron a criticar a la tradicional concepción mitológica del mundo y buscaron una concepción alternativa, natural y unificada para explicar el arge, que es el origen, génesis o principio de la naturaleza. En aquella época, el hombre se preguntaba por el sentido de la vida y esta actitud aparece en el humano cuando tiene cubiertas sus necesidades básicas y puede plantearse el pensar en otras cuestiones que no son de estricta supervivencia. Esta curiosidad no es una actitud exclusiva del hombre, porque también los animales fomentan su curiosidad para modificar su entorno. Por tanto, es una propiedad intrínseca de la naturaleza. La diferencia entre el hombre y los animales reside en que los animales presentan formas de vida que son descritas de forma similar desde hace miles de años. Se trata de relaciones de inmediatez con el entorno, en la que solucionan los problemas dependiendo de los elementos de ese entorno. Ojo en este punto, si usted no tuviera conciencia de su pasado, no podríamos acumular experiencia de modo tal que cuando se nos presente de nuevo esa misma situación, nosotros sepamos cómo actuar para no salir lastimados. Y si nosotros no pensáramos en el futuro, es decir, que no sea solamente el inmediatez, entonces nosotros no seríamos capaces de ahorrar, de ser prevenidos, de llevar una chumpa, de llevar un paraguas cuando vemos el cielo nublado, ¿verdad? Los seres humanos salimos de esa inmediatez propia de la animalidad. Bueno, otro de los conceptos, ¿verdad? Es el arge o el arche. Los primeros filósofos trataron de dar con el elemento esencial que se componía el universo y todas las cosas. Se escribe arche o arge. Ambos términos están bien,
solamente que es dependiendo el autor, ¿verdad? Eh, ¿Qué era esto, verdad? Ese elemento esencial. Habían dos grupos que eran los pluralistas, que decían que habían varios elementos que eran esenciales y que eran lo que componía al resto de las cosas. Entonces, por ejemplo, entre los pluralistas estaba Empédocles, que decía que las sustancias primordiales que componen el universo son el agua, el fuego, la tierra y el aire. Por otro lado, Anaxágoras decía que las sustancias primordiales que componen el universo, o el arche, o el arge, son semillas, una infinidad de elementos componentes que son semillas y que tienen cualidades diferentes, pero que se juntan para formarlo todo. Por el otro lado, los monistas, ¿verdad? Que como ustedes pueden evidenciar en sus pantallas, son muchos más. Comencemos con Tales de Mileto. La sustancia primordial que compone el universo es el agua, fuente de vida, sustento de alimento para todo ser vivo y lugar sobre el que se encuentra la tierra. Ojo, ya empieza a pensar, ¿verdad? Que de repente la tierra flota sobre el agua o, se empieza a razonar, ¿verdad? De qué es lo que está haciendo esa sustancia primordial, ¿verdad? Parménides, la sustancia primordial que compone el universo es el ser, un elemento inmutable, único e inmóvil, eterno y compacto. Se relaciona con la perfección de la forma esférica. Aquí ya podemos ver algo relacionado con otras culturas, como el Tao, ¿verdad? Que está en todos lados, está en todos y somos todos parte del Tao. Pasamos a Heráclito. La sustancia primordial que compone el universo es el fuego. La metáfora para reflejar constante cambio, como le llama, que no se apaga pero que se mueve, que está en constante cambio, que genera conflicto, que genera una lucha de poder, el fuego. Para Heráclito era el fuego. Anaximandro, la sustancia primordial es lo que él denominaba lo apeiron, lo ilimitado, lo infinito, una sustancia elemental sin forma e imposible de definir, pero que supone el principio de todas las cosas. Y vamos a ir, muchos de estos conceptos nos van a sonar familiares porque con el tiempo han sido utilizados para definir otras cosas. Y por eso la importancia de ver el origen de las ideas, ¿verdad? Pitágoras, la sustancia primordial que compone el universo, ojo, son los números, entendiendo los números como algo real, no creado por el cerebro humano. Se plantea que estos son la esencia de las cosas. Anaxímenes, la sustancia primordial que compone el universo es el aire, la sustancia esencial que se transforma en todo lo demás mediante los procesos de rarefacción y condensación. Y Demócrito, que, ojo, ahí viene el tema de los átomos, ¿verdad? Demócrito dice que la sustancia primordial que compone el universo es los átomos. Tanto Demócrito como Leucipo fueron los primeros en defender la existencia de átomos, elementos no divisibles que construyen todo. Hasta el día de hoy utilizamos esa descripción de Demócrito, ¿verdad? Importante, Demócrito, la sustancia primordial son los átomos, no se les olvide. Bueno, estas divisiones en cuanto a la interpretación de lo que es y no es la sustancia primordial también generó algunas divisiones, ¿verdad? Algunas escuelas filosóficas presocráticas más importantes son los milesios. Bueno, en primer lugar se dividieron entre físicos o naturalistas que identifican el principio del arte como algo físico y los que eran más especulativos que lo representaban en lo abstracto. Entre los físicos o naturalistas estaba Tales, Anaximandro y Anaxímenes, ¿verdad? Los milesios. La escuela de Efesio y Heráclito eran de los físicos o naturalistas. Los eleatas como Genofanes, Parménides y Zenón, y en la escuela pitagórica Pitágoras, que era más en la parte especulativa, ¿verdad?
Aquí vamos a revisar algunos de estos grandes pensadores. Anaximandro. Todo lo que queda de su pensamiento son citas de autores posteriores. El elemento primordial para él era apeiron, lo ilimitado, principio indeterminado, eterno y siempre activo. Es más bien una concreción de lo divino abstracto. Él también logra sacar muchas conclusiones que tan solo observar su entorno concluyó que el hombre tan débil no podía sobrevivir a una época tan hostil, así que debió salir de otra criatura acuática, envuelta en una corteza espinosa. Si ustedes analizan esto, podrían llevarlo, es decir, Anaximandro está diciendo, hubo necesariamente una evolución en la que nosotros provenimos del agua. En algún momento, el humano tal y como es en ese momento, no pudo haber sido siempre. ¿Por qué? Porque somos muy débiles, porque nuestras uñas no están diseñadas para desgarrar, porque nuestros dientes son débiles en comparación a los animales, ¿verdad? Entonces dice Anaximandro, venimos del agua y venimos de un animal diferente a lo que en realidad somos en este momento. Heráclito, el fuego como elemento básico, ¿verdad? Heráclito defendió que el arge o elemento básico de todo era el fuego. Heráclito defendió que el arge tenía como elemento básico de todo era el fuego. El fuego es el símbolo de toda transformación y cambio y es energía pura, decía Heráclito. Es un proceso, es un devenir. Todos los cuerpos celestes y todos los seres deberían tener su origen en las explosiones de fuego y terminarían explotando y convirtiéndose en fuego. Por otro lado, Parménides decía que el ser es uno y la afirmación de la multiplicidad que implica el devenir y el devenir mismo no pasan de ser meras ilusiones. Dos caminos hay para acceder al conocimiento, la vía de la verdad y la vía de la opinión. Parménides también decía, somos uno, no hay varios unos. Y como les digo, esto se identifica con otro montón de pensamientos, ¿verdad? Somos uno, en realidad la división que nosotros entendemos desde nuestros sentidos es una mera ilusión, decía Parménides. En realidad no estamos divididos. Interesante la parte de Pitágoras, ¿verdad? Muchas veces no entendemos por qué le damos tanta relevancia a estos autores tan antiguos, ¿verdad? Estamos hablando de personas que vivieron hace más de 2000 años, 2600, 2500 y hasta 3000 años, pero siguen teniendo esa relevancia porque en su momento ellos inventaron, idearon cosas que aún el día de hoy nos sirven. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Pitágoras, a diferencia de sus contemporáneos, su escuela encontraba el argen en lo numérico y no en otra cosa. La escuela pitagórica le daba a los números un trato cuasi divino. Esto implicaba que todos los elementos de la naturaleza se trataban de entender en base a las matemáticas y a las formas en que se manifestaban. ¿Qué quiere decir con Pitágoras? Pitágoras tenía una especie como de secta, ¿verdad? Donde habían muchas reglas como ser para las personas que querían pertenecer a esta escuela. Y surgió este teorema tan famoso como es el teorema de Pitágoras. Para profundizar en esto, ¿verdad? La curiosidad natural del ser humano va más allá de lo que la de los animales, porque el hombre ha creado una cultura que es fruto de un largo proceso acumulativo de conocimientos. El ser humano no se conforma con el uso de los objetos naturales que le brinda su entorno, sino que su curiosidad le lleva a fabricar nuevos instrumentos, a perfeccionarse y a transmitir su conocimiento. Se puede considerar que el origen del progreso humano se encuentra en esa actitud curiosa que motiva al hombre a observar y razonar sobre su entorno y sobre todo dominarlo. El hombre, al alcanzar las primeras metas que cubren sus necesidades básicas, surgen nuevas preguntas cada vez más complicadas, ¿verdad? ¿Qué es la lluvia? ¿Qué es el disco luminoso que cruza el cielo, ilumina y da calor? ¿Qué mundo hay tras la muerte? De esta forma surgen los mitos, se crean monumentos religiosos y se establecen ritos funerarios. Interesante esto, ¿verdad?
para que nosotros podamos pensar, para que nosotros podamos meditar, para que nosotros podamos hacernos estas preguntas que pueden ser trascendentales, ¿verdad? Obviamente las preguntas ya cambiaron porque ya hemos contestado preguntas como qué es la lluvia, qué es el disco luminoso que cruza el cielo, le denominamos sol, es una estrella. Y hay otras preguntas que todavía no se han respondido, ¿verdad? Como qué hay detrás de la muerte. Todavía es una incógnita para muchas personas, ¿verdad? Y dependiendo de sus creencias o dependiendo básicamente lo que las personas crean, pues van a tener algunas respuestas diferentes. Eh, bueno, ¿quiénes eran los sofistas? Pues el término sofista viene del griego sofía o sabiduría y sofos, que significa sabio. Es el nombre dado en la Grecia clásica de aquel que hacía profesión de enseñar la sabiduría. Sofos y Sofía en sus orígenes denotaban una especial capacidad para realizar determinadas tareas, como se refleja en la Ilíada. Más tarde se atribuiría a quien dispusiera de inteligencia práctica y era un experto y sabio en un sentido muy genérico. Aquí podemos nosotros, ¿verdad? ¿Cuáles eran las características? Eran maestros en la enseñanza de la virtud, fueron los primeros profesionales en cuanto a la enseñanza y cobraran sumas de dinero altas por proporcionar algunas de sus enseñanzas, es decir, fueron de los primeros maestros asalariados, ¿verdad? Eran maestros con proyectos siempre bien definidos en cuanto a la educación a las personas, siempre contestaban las preguntas que les hacían y realizaban debates y concursos promocionando técnicas de discusión a los jóvenes, técnicas de dominio de la palabra y del poder de la palabra. Tenían interés por el hombre y por la sociedad, reflexionando siempre con respecto a la civilización y a la cultura. Mostraban gran interés por la retórica y la erística dentro de una sociedad democrática en la cual el dominio de la palabra y el discurso significaban el éxito total. Estos sofistas daban clases o eran maestros de las personas que podían pagar esa educación, ¿verdad? Entre ellos Alejandro Magno, que esparció por el mundo, que él conquistó la filosofía, ¿verdad? Y que generó mucho, generó mucho, ¿cómo se le podría llamar a esto? Muchas consecuencias hubieran a raíz de que Alejandro Magno esparciera, ¿verdad?, esta cultura helenística, esta cultura griega por el mundo. Hasta el día de hoy nosotros nos vemos influenciados por este pensamiento de los sofistas, ¿verdad? ¿Quiénes fueron sus representantes? Pues entre ellos Protágoras, gran pensador, viajero, muy celebrado y necesitado. Vivió durante un largo tiempo en Atenas, lugar en el cual tuvo relación con Sócrates y fue amigo de Pericles, quien le encargó el trabajo de realizar la constitución para la colonia de Turios, en la cual se fundó la educación pública y de manera obligatoria. Viajó por diferentes ciudades, tales cuales recibió sumas enormes de dinero. Y es interesante, ¿verdad?, cómo en ese momento se le daba esa importancia a la educación pública y obligatoria, ¿verdad? Hasta el día de hoy es uno de esos sueños que tienen muchas de las sociedades, ¿verdad? Tener un sistema educativo gratuito y obligatorio y de acceso a las grandes mayorías. Gorgias, su arte fue clasificado como oratoria y se vanagloriaba en haber contestado cuestiones hechas por medio de la verificación de lo argumentado. Sostenía una tesis muy débil y fácilmente rebatible que lo llevaron a sufrir de ataques por parte de Sócrates. También está Pródico, un famoso filósofo griego que formó parte de la primera generación de sofistas en el mundo. Por mencionar también Hipías, sofista griego que nació en el siglo XV aproximadamente y fue contemporáneo de Protágoras y Sócrates, su mayor y mejor fuente de conocimiento proveniente de Platón. Y Sócrates, el filósofo griego considerado como uno de los más grandes filósofos en el mundo, tanto como de la filosofía occidental como de la universal. Fue maestro de Platón, quien a su vez tuvo a Aristóteles como fiel discípulo y los tres unidos son considerados como representantes fundamentales de la filosofía griega, ¿verdad? Estos tres son muy importantes, ¿verdad? Sócrates fue el maestro ¿de quién? De Platón. ¿Platón de quién fue maestro?
de Aristóteles. ¿Y Aristóteles de quién fue maestro? De Alejandro Magno, ¿verdad? El tan famoso conquistador. ¿Qué hacían los sofistas? Pues eran poseedores de una cultura bastante importante, eran hábiles en la argumentación y poseían un buen manejo de la retórica, cobraban por sus enseñanzas y fueron cuestionados por su excesivo énfasis en el proceso argumentativo, ¿verdad? Contribuyeron a mejorar el nivel cultural y el lenguaje de los jóvenes atenienses. Obviamente, estamos hablando de que ellos entrenaban, capacitaban a los políticos, ¿verdad? Trataban de ser pragmáticos en cuanto a los razonamientos que tenían. Y eso llevó a la crítica social hacia ellos, ¿verdad? Pero también ayudaron a elevar ese nivel en la cultura, en el lenguaje de los jóvenes. Y vamos a finalizar este tutorial con una frase de Sócrates, ¿verdad? Es mejor cambiar una opinión que persistir en una equivocada. Sócrates hasta el día de hoy es uno de los grandes filósofos reconocidos por su pensamiento. Sócrates, Platón, Aristóteles, esos son las tres personas reconocidas, digamos, dentro digamos, con mayor preponderancia dentro de esta época de los filósofos. Los seguimos estudiando, tuvieron una fuerte influencia en el cristianismo, en Pablo de Tarso, y en otros pensadores que vienen posteriormente que vamos a ir viendo en su momento, ¿verdad? Hasta aquí llega este tutorial, espero que les pueda servir, anoten sus dudas, en la clase presencial vamos a poder evacuarlo. Muchas gracias.